Uno que levante la mano, diga: yo nunca jamás he tenido un problema. Tampoco Dios nos garantiza que no vamos a tener problemas. Yo no encuentro eso en ninguna parte de la Escritura. Vuelvo y le repito, no les estoy deseando mal. No estoy deseando mal ni para mí, ni familia, ni nada. Pero vienen problemas, vendrán problemas. Mientras haya vida sobre la faz de la tierra, el hombre tendrá problemas. Pero antes de empezar vamos a orar. Estoy esperando que reciban sus hojitas. Antes de empezar vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable en esta mañana. Que el Señor nos dé una palabra para todos y cada uno de nosotros, conforme nuestra necesidad, conforme nuestra condición delante de Dios. ¿Sí? Entonces, si su familiar no vino, usted le puede compartir y decirle: mire la enseñanza que recibimos en la iglesia. Incline su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos tenido, adorando y exaltando tu santo nombre, Señor. Ahora nos disponemos para meditar en tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que abras la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros. Que seamos muy, muy, muy bendecidos por medio de esta palabra, y que sea una palabra que nos aliente, nos anime, nos reconforte, nos consuele, Señor de los cielos. Te imploro, Rey amado, que tu poder y tu Santo Espíritu esté produciendo en nosotros lo que tú quieres, Señor, en cada corazón y en cada vida, Dios. Señor, porque tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y lo confesamos y te damos gracias por eso, Señor, y te declaramos a ti, Dios, Rey, Señor, en este lugar. En tu santo nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Tenga la bondad de abrir su Biblia. Tenga la bondad de abrir su Biblia en Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 31 hasta el 33. El título que le he puesto es un título largo: ¿cómo salirse del problema o cómo salgo yo del problema? Lamentaciones, como el mismo nombre lo indica, ya nos está diciendo, ¿cierto?, cómo es la vida del ser humano, cómo es el ser y el hacer del hombre. Lamentaciones capítulo número 3, versos 31 hasta el número 33. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Lamentaciones 3:31 dice así: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto lo escribió el profeta Ezequiel, autor de este libro, que el nombre ya nos está diciendo cuál es el tema: Lamentaciones. El Señor no desecha para siempre. Somos como esa porción de arcilla en las manos del alfarero. El Señor no nos desecha, ¿sí? No desecha, salvo que usted le diga: Señor, conmigo no voy más, conmigo nada más, Señor, no quiero nada más de ti. Que eso no hay que decírselo solamente de palabras, pero nuestras actitudes, nuestra indiferencia, nuestra displicencia le hace entender eso a Dios. Y dice el siguiente texto: antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios nos aflige, pero también se compadece. La palabra nos dice que Dios hiere, pero Dios también sana.
Imagínense que escuché una historia durísima, trágica. Y más que una historia, una práctica. No es una historia, es una práctica que tenía una tribu indígena hace muchos años. Resulta que ellos cogían un cuchillo, de esos, un machete, y lo afilaban muy bien, por lado y lado dejaban ese cuchillo, pero bien afilado, bien afilado. Y lo dejaban por ahí en la casa, en cualquier lugar. Entonces el niñito, el pequeñito, por ahí jugando, molestando. Usted sabe que los niños cuando empiezan a descubrir ese mundo, empiezan a caminar, se vuelven muy inquietos. Y el papá, la mamá detrás del peladito, quieto, no coja eso, deje eso quieto, y rompa una cosa y rompa la otra. Entonces ellos cogían y dejaban el cuchillo por ahí, y el chino o la china cogía el cuchillo y se cortaba las manos. Se cortaba las manos. Ellos cogían, le hacían su curación, le echaban, machucaban las hojas, ¿no? Se las aplicaban, le vendaban, pero era una persona, eso me lo contó un pastor, pero era una persona a la cual nunca jamás se le decía, no coja eso. Lo aprendía, durísimo, cruel. Pero nos contaba un profesor en el seminario bíblico que algunos pastores, cuando las ovejitas, esto sí ya lo saben, eran muy traviesas, que parecían cabritas, ¿sabe qué hacían los pastores o qué hacen los pastores? Eso nos contó él que hacían en el Perú. Cogían la oveja y ¡pum!, le partían una pata. Cruel, durísimo. Se la partía, imagínense ustedes. Pero inmediatamente la cogían, la entablillaban, la vendaban. El pastor cargaba sobre sus brazos, sobre sus hombros, esa ovejita, hasta que ella adquiría otra vez la movilidad. Pero era la ovejita, escúcheme, que permanecía al lado del pastor. ¿Cuántas veces Dios hace eso? ¿Cuántas veces el Señor tiene que quebrarnos la patica para que nosotros estemos al lado de Él? Y esa patica, usted puede ponerle el nombre que quiera. Hermanos queridos, ¿cómo salirse del problema o cómo salgo yo en mi vida del problema? ¿Cuál es mi condición cuando he pasado el problema? Esté pensando, esté meditando en Job. ¿Cómo salió la fe de Job después de esa situación? Hermanos, el versículo 33 dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo hace porque a Dios le gusta. Dios no nos aflige porque eso le genera placer a Él. No, nunca, jamás. Hermanos, si nosotros no pecáramos, si no hubiera pecado, las cosas serían otras, completamente distintas. Ahí están tantos fenómenos de la naturaleza: veranos, inviernos, tempestades, terremotos, tsunamis, pestes, el chikungunya, el Zika. Leí en las noticias que otra vez volvió a desatarse H1N1, otra vez. Hermanos,
La Biblia dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otra lección, otra versión, perdón. La Nueva Biblia Latinoamericana dice, porque Él no castiga por gusto, no aflige. Dios le agrade. A ver, hoy vamos a hacer llorar a ¿qué hace Hernán? No, Él sabe lo que nosotros necesitamos. En primer lugar, el primer punto que quiero tocar, puede escribirlo ahí: ¿qué propósito tienen los problemas en mi vida? El texto nos dice que Dios no lo hace porque le guste, porque le agrade, porque hoy amaneció entonces como con el ánimo alborotado y Dios dice, bueno, vamos a ponerle algún quehacer a la humanidad, a este continente, a este país, a esta. No, por alguna muy buena razón. Queridos hermanos, a nadie le gustan los problemas, aunque tengo que decir que esta semana, mire lo curioso, nunca había encontrado una persona así. Una jovencita de unos tal vez 14 años, bonita la peladita. Llegué a un sitio, al sitio donde tomábamos la alimentación, entonces, venga hermano, siéntese. Y yo pues me senté, estaba una hermana, una señora ya de edad y esta jovencita. La niña le está pidiendo a Dios que le dé una enfermedad, un cáncer, una cosa de esas. Yo me senté, le dije, ¿por qué dice usted eso? Usted lo ha dicho. Dijo, hermano, es que mi papá, mi mamá, a mí no me pone cuidado. Ellos solamente están pendientes del menor, del pequeñito. ¿Entienden? Y pues yo quiero también que ellos me dediquen tiempo. Entonces yo digo que si con un cáncer, con una enfermedad, con un problema, a ver si ellos me entienden, hermano. Yo le decía, tenga cuidado con esas palabras. Tenga cuidado. La chica se veía resentida, amargada, triste por esa situación. Pero yo le decía, mire, yo entiendo los papás, entiendo las mamás, porque pues hemos sido hijos y ahora somos padres y próximamente voy a ser tío. Yo entiendo esa situación, que el papá pues claro, anda detrás del pequeñito, de la pequeñita. Si está enfermito pues le presta atención. Yo le decía, pero mire, a Dios lo tenemos siempre. Dios está siempre con nosotros. No diga eso, bueno, ahí estuvimos charlando. Pero fíjense, mis queridos hermanos, a veces a dónde lo lleva a uno la situación. Nosotros, hermanos, no necesitamos llamar la atención de Dios de esa manera. Si vivimos una vida recta, santa, pura, obediente, Dios andará con nosotros. Dios caminará con nosotros. Amén. Nos guardará, nos cuidará. Hermanos, a nadie le gustan los problemas, a pesar de que los problemas vienen, podríamos decir, en un sentido figurado, de todos los tamaños, de todas las clases, de todos los gustos, a la hora que sea. Pero nadie quiere que les llegue una enfermedad. Nadie quiere que les llegue una pérdida de un ser querido, un desastre, una calamidad. Nadie lo quiere, mis queridos hermanos. Un pueblo que esté orando y pidiéndole a Dios que, Señor, manda un terremoto. No, Dios nos ampare y nos favorezca. De
esos fenómenos no quedan sino tragedia, sino duelo, sino dolor. No queda nada más. Pero hermanos queridos, nosotros, escuche lo que le voy a decir, no empezamos a cambiar hasta cuando tenemos algo que perder. Es así. Nosotros no empezamos a cambiar hasta cuando tenemos algo que perder. Job nos ilustra, Job nos cuenta que él se cuidaba porque él tenía temor y miedo de que le viniera el desastre. Y él decía, él dijo, lo que más temía, eso me vino. Él no quería perder su familia, no quería perder su salud. Pero les llegó. Sabemos que vino la situación a la vida de Job como una prueba. Pero hermanos, uno trata de cuidar aquello que uno más quiere. Entonces, permítame decirles que los problemas a nosotros nos forman, ¿sí? En días pasados escuché que, no sé hasta dónde será completamente cierto, pero lo vi, que el único metal que se prueba con fuego es el oro. Es el oro, sí. Y la Biblia nos dice que nuestra fe es como el oro. Y la fe tiene que ser probada. Y la fe se prueba con pruebas, con dolor, con fuego. En el desierto, en la soledad, en la tristeza, en la escasez. Así que los problemas están trabajando sobre nuestro carácter. Los problemas nos hacen más dóciles. Una persona, en días pasados le pregunté a una hermana, amiga, yo la considero amiga, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y me escribió esta frase que me produjo risa. Me dijo, de tanto caerme, he aprendido a caerme con estilo. ¿Sí? Eso me decía ella. De tanto caerme, he aprendido a caer con estilo. Los problemas nos vuelven dóciles, ¿sí? Los problemas nos hacen humildes. Una persona orgullosa que empieza a recibir golpes en la vida, los golpes la van haciendo humilde, ¿cierto? El problema aleja el orgullo, la vanidad. Yo he conocido casos de grandes personajes de la vida pública de nuestro país y ellos, después de, como dicen popularmente en el mundo, de tener el mundo a sus pies, una enfermedad, un problema, una necesidad, una pérdida, los ha hecho bajarse de esa nube. Ese problema ha alejado el orgullo y la vanidad de sus vidas. Pero los problemas también nos perfeccionan. Los problemas nos perfeccionan. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me negarás? Pedro dice, Señor, si me es necesario morir, moriría contigo. Pedro, esta noche no cantará el gallo 2 veces y tú me negarás 3. Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Y horas después
horas después, ¿qué sucedió? Pedro, hermano Luis, hágame un favor, cierre esta puerta y dejemos abierta la del garaje. Hermano Luis, y dejemos abierta la del garaje, es que hay un ruido en la calle que nos molesta. Hermanos, y Pedro, unas horas después, negó al Señor. Pero después, dice la palabra, que se sintió gozoso de haber padecido por causa de Jesús. Esa negación, esa situación donde él negó al Señor, perfeccionó su carácter. Ya Pedro aprendió a no confiar en sí mismo. Él ahora confiaba en el Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, también los problemas quitan las impurezas del corazón. Es duro decirlo, pero eso ha sucedido. Un problema, el que sea, empieza a depurar nuestro corazón. La gente dice, yo era una persona muy rencorosa, yo era una persona envidiosa, yo era una persona altiva, pero las caídas, los golpes han sacado eso de mi corazón. Incluso sentimientos como el ser odioso, ser insensibles, bruscos, altaneros, todo eso, mis queridos hermanos, tiene un efecto, digámoslo, positivo en nuestros corazones, en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Pero también la Biblia dice que antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. En nuestra lógica, porque eso, siempre que leo ese texto, veo que está en la lógica oriental. Nosotros tenemos una lógica occidental marcada por el pensamiento griego. Antes de que yo caiga de rodillas, llorando, humillado, postrado al piso, primero he cometido un acto de soberbia, de orgullo. ¿Sí? Personas que se han creído intocables, de un momento a otro fallaron, faltaron, algún error, alguna imprudencia, un pecado, y después se levantó de allí como con lágrimas, adolorido, golpeado. Entonces los problemas apartan de nosotros sentimientos como el odio, la insensibilidad, el ser bruscos, ser indiferentes. Pero también los problemas nos ayudan a madurar y a crecer. Uno se acuerda de las pataletas. Yo recuerdo con pena, porque tengo que decirlo de esa forma, recuerdo con pena que un día tuve una discusión con un compañero de trabajo y no nos fuimos a los puños, no. Sí, cuando fui joven, adolescente, alguna vez solucionamos un problema a puños con un compañero del colegio. Eso no lo sabía ni mi mamá ni mi papá hasta hoy. Esa vez que llegué con el ojo colombino no fue porque me pegué con el tubo del bus. Pero una vez tuve una discusión con un compañero y entre los dos nos gritamos, ay, que a usted no le gusta, ay, que no sé qué, que no me mande, que yo puedo mandarlo a usted. Bueno, y entonces el jefe de ambos
nos llamó, nos dijo, vengan a mi oficina. Y lo primero que nos dijo, ustedes me hacen el favor y respetan mi oficina. Entonces ya por ahí. Después hubo diferencias, pero aprendimos a no resolverlas a gritos, sino que hablábamos. Y a mí me da pena porque había hasta clientes pero yo no volví a hacer eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esas situaciones perfeccionan nuestro carácter. Ya no armamos esas pataletas. Las pataletas que armaban los niños o que arman los niños cuando quieren algo y no se les da y se botan al piso y al niño no le importa. La mamá le dice, pero cállese, mire que todo el mundo lo está mirando. ¿Y a mí qué? Hoy día muchos lloran así como, ¿sí? No quieren que lo vean llorando. Vamos aprendiendo a ¿qué? A madurar, ¿cierto? Hermanos queridos, el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Les voy a decir algo. Cuando a veces se me sale alguna niñada, alguna bobada, entonces le digo a la gente, pero no olviden que un gran hombre es el que conserva su corazón de niño. Y ahí la cuadro. Queridos hermanos, toda situación adversa, todo problema tiene una razón de ser. Tiene un propósito. Ahí lo hemos leído, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es porque él hoy le dieron ganas de hacernos brotar unas lágrimas. No, Dios, la Biblia dice, yo sé los planes que tengo con vosotros. Entonces, el Señor quiere que todos nosotros, al morir, vayamos al cielo. Pero para ser buenos ciudadanos en el cielo, tenemos primero que ser buenos ciudadanos aquí en la tierra. Ojo, no solamente en la iglesia, en toda parte. Los problemas nos hacen ser buenos ciudadanos en el cielo. Yo no estoy diciendo, Señor, dame problemas porque quiero ser un excelente ciudadano. No, no estoy diciendo eso. Pero si usted es de las personas que viene su hermano y se cambia de acera y se pasa para la otra, al cielo no va. Eso se lo aseguro. Entonces Dios nos está enseñando humildad y amor con los problemas. ¿No le parece interesante eso? Hermanos queridos, ¿cómo es el título de la enseñanza esta mañana? ¿Cómo salirse del problema o cómo salgo yo del problema? ¿Cómo sale mi carácter del problema? Mi personalidad, mi ser, ¿cómo salgo yo? En segundo lugar, para los que están tomando notas, ¿qué hacer durante el problema? ¿Qué hacer durante el problema? Ya les pregunté hace un rato, ¿quién no tiene problemas? Y ninguno levantó la mano. ¿Quién no ha tenido problemas? Ninguno levantó la mano. ¿Quién no tendrá problemas? Ninguno levanta la mano. Job dice que como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Hermanos, ¿usted piensa que de pronto el hijo del presidente, el hijo del rey, el hijo del multimillonario no tiene problemas? Todos tenemos problemas. En segundo lugar, ¿qué hacer frente al problema? Según cómo sea nuestra actitud frente a los problemas, estos nos pueden derrotar y dejar un desastre, o nos pueden ayudar y formarnos. Según cómo usted afronta el problema,
según su actitud. Yo estaba pensando esta mañana mientras miraba y transcribía mis notas, que Dios le dice al rey Nabucodonosor, el rey más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, por encima de los actuales. Fue el que más gobernó sobre más provincias, el que más reinos, su reino fue considerado en el periodo de oro. Dios le manda razón con el profeta y le dice: serás echado de entre los hombres y vivirás y morarás y habitarás con las bestias. Y a mí me llama la atención esa frase, esa palabrita que dice: hasta que entiendas que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres. ¿Y cuánto tiempo le tomó entenderlo? 7 años. 7 años. Es decir, mis queridos hermanos, a mí me alcanzó a tocar en la vida práctica la letra con sangre entra. Ponía las manos así y la profesora, su varita, una reglita de esas de madera, 5 por 5. Cuando uno sabía 25, ya, listo, pero había que dejar la mano. 5 por 3, 18, ¡pa! 5 por 3, 15. Yo viví esa época, ¿sí? Como dijo el Señor, yo lo puedo decir, tengo las tablas de multiplicar esculpidas en las manos, en las palmas de mis manos. A mí me tocó, me alcanzó a tocar esa época. Gracias a Dios no fue sino como 1 o 2 años, de resto no más. Hermanos, cuanto más nos demoremos nosotros en aprender la lección, más tiempo vamos a permanecer ahí en ese estado. ¿Cuántos años tuvo que durar Israel en el desierto? 40 años. 40 años, hermanos. Entonces, si usted sabe que lo correcto, lo que debe hacer es esto, ya, no, como dicen por ahí, no bobie más. No dé más vueltas. Haga lo que es correcto ahora mismo. Tome esa decisión y empiece a hacer lo correcto. Y Dios dice: listo, ya, aprendió la lección. Entonces, revisemos nuestra actitud frente al problema. Usted ha asumido una actitud de rencor, de odio, de rechazo. Hay gente que no aguanta el problema y ¿qué hace? Va y se cuelga, va y se toma un veneno, va y se pega un tiro. Gracias al Señor nosotros tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo, gloria a Dios. En ninguna parte, hermanos, en ninguna parte de la Biblia nos dice Dios, nos garantiza Dios que no vamos a tener problemas. Eso no está. Por el contrario, nos dice que habrán problemas, pero también nos dice que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aquí yo no estoy descubriendo que el sol brilla, no, pero a veces olvidamos cositas prácticas. Estamos en problemas, ore. Estamos en problemas, lea la palabra de Dios. Estamos en problemas, adore al Señor. Estamos en problemas, siga siendo fiel a Dios en todo. Confíe en Dios, espere en Dios. Yo no estoy descubriendo que el agua moja, pero es que a veces se nos olvida eso. Hay una historia que yo la leí hace mucho tiempo en un libro, y el escritor cuenta que él da el dato, yo no lo tengo, no lo traje, pero él dice:
el vuelo número tal que cubría la ruta entre tal y tal ciudad presentó una falla. Esto fue verdad. Esto hace más de 20, 30 años. Resulta que está piloto, copiloto, el ingeniero de vuelo y, bueno, otra persona, no sé si serán 3 o 4. Pero resulta que en el puesto donde va el ingeniero que va controlando todos los sistemas del avión, o que iba en ese entonces, porque eso ha mejorado, ha cambiado. De pronto, ahí en el techo, vio una lucecita que no prendía. Y él se puso a golpear la lucecita porque no prendía. Trató de soltar el bombillo y nada que podía. Y entonces volvió a mirarlo el copiloto y dijo: ¿qué pasa? No, es que no prende esta luz y este es un testigo de yo no sé qué cosas. Entonces no sé si es el bombillo fundido o no sé si es que de verdad no estaba trabajando esa parte en el avión. Entonces se vinieron los dos a tratar de soltar la bombillita y nada, y del. Entonces el piloto dijo: ¿qué sucede? No, es que pues esta luz que indica tal cosa pues no prende. Entonces queremos saber si es el bombillo que está dañado o si es en verdad que no está funcionando. Entonces se vinieron los tres y el avión quedó a la deriva y se estrelló. Eso fue cierto, eso fue cierto. Entonces, hermanos, en el problema, en la dificultad, mantengámonos haciendo lo básico. ¿Cuál es la norma básica en la aviación? El avión hay que mantenerlo volando. Eso lo dice el escritor del libro. Hermanos, en la vida cristiana, siga orando, siga adorando a Dios, siga leyendo la palabra, siga siendo fiel, siga haciendo lo correcto. No deje de hacerlo. Casos en la Biblia los vemos, lo hemos citado N veces. Cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar. Cuando un día hicimos ese estudio, recuerdo aquí hace años, ¿recuerdan cuando Jonás fue enviado a lo profundo del océano y en el vientre del pez él empezó a orar? Un día yo me puse en esta tarea y ese capítulo creo que es el 2. En el 1 es cuando él Dios lo envía a que vaya a predicar a Nínive y se va para Tarsis, y en el 2 es cuando a él lo echan al mar. Entonces Dios tiene preparado un gran pez y dura 3 días, que le había podido tomar más tiempo, pero 3 días él recapacitó del olor, no, ¿sí? Imagínense usted cómo será un pez que nunca se baña la boca, cómo será el aliento. 3 días estuvo allá el hombre, pero 3 días, yo no me hubiera aguantado 10 minutos. Pero lo que Jonás ora son porciones de salmos. Un día hicimos el estudio acá. Entonces Jonás, allá en esa situación, empezó a recitar delante de Dios porciones de salmos. Entonces, hermanos, en el problema, abra la Biblia y póngase a leer. Yo recuerdo, también lo conté aquí alguna vez, iba mal en alguna materia, aunque eso para mí fue una penitencia en ese momento, lo digo, lo confieso, me da pena decirlo, pero resulta que iba mal en una materia y ya se acercaba la época de exámenes finales de fin de año y yo necesitaba muy buena nota para pasar esa materia. Yo le decía: Señor, mira, me leo 50 capítulos de la Biblia, pero que yo pase esa materia, Señor. Y Dios en su misericordia, yo no me acuerdo qué leía, yo leía ahí, pero no les estoy diciendo que vayan a hacer eso, no sé si les funciona, pero yo le decía: Señor, mira,
esos libros así densos que son, yo me los leo todos, Señor. Lo básico es, lea la palabra del Señor, ore, adore, sea fiel. Pero también, ¿sabe qué? Confiese que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Confiéselo. Usted está en un problema, dígale: Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo sé, Señor, que tú estás a cargo de mi vida. Señor, tú dices que desde que yo estaba en el vientre, que antes de que estuviera en el vientre ya me habías conocido. Señor, lo creo. Lo creo, Señor, en mi corazón creo que tú tienes el control de todas las cosas. Pero no olvidemos que Dios trata con nosotros. El libro de Santiago, el capítulo número 1, escriba en su hojita Santiago 1. Si no se sabe estos versículos, se los recomiendo que se los aprenda. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, Santiago 1, 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí nomás. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversos problemas. No pierda el gozo. El gozo significa que usted tiene esperanza en Dios. El gozo significa que usted está siendo sostenido por la mano de Dios. Nos contaba un pastor ahora que estuvimos allá en Pitalito que una familia falleció un ser querido y fueron todos los familiares, toda la gente, y fue también la familia de la iglesia. Y él nos decía, yo miraba los dolientes, yo miraba a la familia que asiste a la iglesia y ellos estaban en paz, estaban tranquilos, y los demás estaban totalmente descompuestos. Eso lo produce Dios en nuestros corazones. Esa paz, esa tranquilidad la produce el Señor por su Santo Espíritu. No significa que no nos duela, sí nos duele, pero para nosotros la muerte, ¿qué es? Es el último paso que hay que dar para encontrarnos con Dios. Y si estamos bien, estamos con Dios, pues hermanos, ¿por qué se va a poner uno a llorar? Al contrario, uno dice, me voy a encontrar con el Señor por la eternidad. Gloria a Dios. Sí, así es, mis queridos hermanos. Bueno, pero saben que estoy en la segunda parte. ¿Qué hacer durante el problema? El problema nos permite descubrir virtudes, cualidades propias. Les voy a contar una historia que me acabo de acordar de ella. Resulta que había un hombre, amigo de una familia, al cual lo consideraban muy inteligente, muy brillante, muy sabio. Y él, en su travesía, no recuerdo dónde pasó eso, no recuerdo tampoco dónde lo leí, pero él en su travesía cubría, esto hace muchísimos años, regiones bastante lejanas, distantes. Y él pasaba por un hogar, y en ese hogar, que era el único posadero, no había más, lo recibían. Y él veía que en ese hogar, en esa casa, había muchísima pobreza. Eran personas de buen corazón, pero muy, muy, muy humildes, muy pobres. Y en ese hogar lo único que tenían era una vaca, no tenían nada más. Esto no es historia, esto no es
cuento, leyenda, es algo que fue verdad. Y entonces resulta que él, cuando iba en esa dirección, cruzaba por esa casa y él iba con un ayudante, con un amigo, lo recibían, lo hospedaban. Al otro día él continuaba su camino. Y en unas idas o venidas, después que él se despidió, le dijo al ayudante, le dijo: vaya, coja esa vaca y bótela por un despeñadero. Vaya, bótela por el despeñadero. Pero ¿cómo así? Dijo: hágalo. Y fue y botó la vaca y se fueron. Cuando, como al año o 2 años, volvieron a pasar por ahí y vieron una casa hermosa, lo más de linda. Y el tipo que se consideraba genio dijo: no, pero seguro les tocó vender, perdieron la vaquita que era la única fuente de ingresos, y vino otra persona y construyó esa casa. No, qué embarrada. Bueno, vamos a mirar, toquemos a ver. Llegaron a la casa, golpearon, y cuando salieron los mismos dueños, ya vestidos, ya muy bien arreglados, ya. Y entonces, siga, y entonces ya le tenían su habitación, ya esa camita de tablas y cosas de esas había desaparecido y le tenían una buena habitación. Y bueno, entonces dijo: ¿qué pasó? Dijo: ¿ustedes se acuerdan la última vez que vinieron? Pues imagínense que la vaquita se nos fue por un despeñadero y se mató. Y nosotros dijimos: ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esa carne? Pues nos toca ponernos a venderla, porque ¿qué hacemos? La vaquita nos daba la leche y con eso medio sobrevivíamos y teníamos para el diario. Entonces cogimos la carne y empezamos a venderla, y con lo que nos quedó, pues dijimos: compremos otra vaca y la vendemos. Y empezamos a comprar vacas y empezamos a venderlas, y vea lo que tenemos hoy. En los problemas, en las dificultades, se descubren virtudes, cualidades, aptitudes. Aptitudes, no sino aptitudes. Dones que Dios nos ha dado, pero nosotros no los desarrollamos, no los ponemos a funcionar, no los trabajamos, hermanos. Entonces, algo bueno que hacer en los problemas es descubrir: ¿qué otras cosas puedo hacer yo? ¿Sí? Hermanos, encontré esta frase que no es mía, tengo que decirlo, pero me gustó. ¿Cómo alcanzamos la madurez? ¿Cómo alcanzamos la madurez? ¿Con el tiempo? ¿Ustedes qué piensan? El tiempo solo nos hace más viejos. Hay personas que llevan ¿cuántos años, cuánto tiempo en la misma situación? Hay como los de la historia. ¿Qué dice el Salmo número 90, verso número 12? Este salmo es impresionante, es una hermosura de salmo. Creo que me lo sé de memoria, tengo que recordarlo, pero es un salmo de Moisés. Salmo 90, número 12, Salmo 90, verso 12. Dice este texto que vale la pena resaltarlo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué precioso, ¿verdad? Le dice Moisés al Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días significa que hacer un inventario de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. En tercer lugar, ahora es ¿qué no hacer durante el problema? ¿Qué no hacer durante el problema? Más bien, ¿qué cosas usted no debe hacer? Es cierto, en los problemas
nos descubrimos a nosotros mismos. No sabíamos que teníamos o esa virtud o ese error, esa debilidad. Voy a contarles algo. Y esto fue que lo aprendí recién después que estaba, después de que me casé o después de que me casaron. Con ese, por supuesto. O sea, nos casó el pastor, ¿sí? Entonces, un día una compañera, yo no sé si se lo he hecho a mi esposa, pero un día una compañera me miró y se quedó mirando la argolla. Hoy no la traje porque después les cuento qué me pasó. Me engordé y entonces la mandé a ensanchar y me adelgacé y entonces ya se me cae. Eso fue lo que pasó, la verdad. Se quedó mirando mi argolla y me dijo: Nandito, lástima que usted esté así, si no, ustedes entienden, me dijo. Y yo dije, yo nunca pensé que la argolla, el matrimonio, despertara tanto, ¿sí? Como ese atractivo, decía yo. Hermanos, cuando usted esté en una situación difícil, adversa, y usted sienta ganas de irse a tomar, hay algo que tiene que morir que no ha muerto: el deseo por el licor. Es así. En los problemas descubrimos o una actitud o una debilidad. El Señor le dice a Israel: y te he afligido y te he traído estos 40 años por el desierto para conocerte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Así está en Deuteronomio. Y el Señor le dice eso: te he traído para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Queridos hermanos, Salmo 46. Usted conoce este texto, es hermosísimo, pero cuando yo lo leí esta mañana, yo me llenaba de gozo, le daba gracias al Señor. Salmo 46 dice, hermosísimo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué dice? No temeremos, no temeremos. Hermanos, confesemos, declaremos que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza. Nunca, ¿qué no hacer durante el problema? Nunca sobredimensione el problema. Nunca lo sobredimensione. ¿Qué significa eso? Es decir, me invento algo aquí. Si usted se dio un machucón en el dedo, no diga que es que la mano toda la tiene, fue el dedo. Si se chuzó el dedo, si se quemó el dedo, no diga, ay, me quemé la mano, para que todo el mundo empiece, ay, pobrecito. A veces sobredimensionamos. Alguien dirá, ay, pero es que usted no sabe qué es darse un machucón. Ay, hermano, qué día me di 3 machucones en el mismo dedo, y no con un martillo, sino con una maceta. Hermano, esa vaina, el tercero, y eso que le está dando con más cuidado, pero cuando uno hace las cosas como con más cuidado es cuando más.
uno siente que ese dedo se va a estallar. Pero fue en un dedo, no fue toda la mano. No hubo necesidad que me enyesaran todo el brazo. No. Eso yo echaba ese dedo entre agua fría y no había más. No sobredimensione el problema. Véalo como es. Véalo como una oportunidad para crecer, para madurar, para aprender. Pregúntele, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás diciendo? Pero nunca olvide que Dios es más grande que su problema. Nunca olvide que Dios es más grande que todos los problemas juntos. Dios está por encima de todos los problemas. Gloria a Dios. Dios está por encima de todos los problemas. La Biblia dice que los mares son como una gota de agua en su mano, que Él junta con 3 dedos el polvo de toda la tierra. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Pedro empezó a hundirse cuando apartó su mirada del Señor. Un par de consejos prácticos. Nunca culpe a otros. ¿Qué no hacer durante el problema? No culpe a otros. Así como Dios, yo aprendí esto mientras preparaba esta enseñanza, así como Dios usa canales de bendición, personas que lo bendicen a usted, con un consejo, con un abrazo, con un saludo, con una llamada, también los problemas vienen muchas veces por medio de personas. Pero nunca los culpe. La Biblia dice: dad gracias a Dios en todo. Y usted diga: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El otro día, eso es algo sencillo. Estábamos con Daniel haciendo la vuelta de la libreta militar, que nos toca volverla a hacer porque le han dado la provisional. Después de estar desde las 5:30 de la mañana como hasta las 3 de la tarde sin almorzar, sin desayunar ni nada, y yo salí y le dije: no, Dani, yo me voy, usted no es cuerpito celeste. Entonces, bueno, papi, listo, nos vemos. Al fin y al cabo yo estaba en la calle haciendo nada. Me pegué, fue una quemada, no llevé ni sombrero ni nada. Salí a la avenida, duré esperando como 20 minutos el bus. Y había otro señor ahí, los dos quejándonos del alcalde, de Petro y de todo eso. Cuando por fin pasó y era un SITP. Yo dije: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo no me puse a gritarle: tal por cual, porque no para, que no. Yo empecé: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman. Y yo estaba como con una mezcla. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido esa mezcla de hambre, de cansancio, asoleado, dolor de cabeza, con rabia, con de todo. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo creo que yo le dije eso al otro señor: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tomaba aire y respiraba. Cuando llegó el otro, venía vacío. Yo dije: gracias, Señor. Nos hubiéramos ido en ese, venía todo lleno, no había donde sentarse. Nos fuimos sentaditos. Le dije al amigo, le dije: ¿se da cuenta? Nos hubiéramos ido en ese, nos había tocado irnos ahí todos apretujados. Vea, aquí vamos sentados, chévere. Entonces, en el problema diga: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No huya del problema, no huya del problema. Hay que más bien buscar la solución, hay que afrontarlo, hay que ponerle la cara. No huya del problema. ¿Qué no hacer? No huya del problema. Voy a correr. No le diga a Dios lo que Dios tiene que hacer. Eso es un error graso, fatal. No le diga a Dios: mira, Señor, lo que tú tienes que hacer. Como dicen en inglés: wait, un momentico. Alto ahí, stop. No le diga a Dios.
Más bien, tome las palabras de Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. No le diga a Dios qué tiene Dios que hacer. Dios nos lleva experiencia, hermanos, en cantidades. Usted no es el primero que ha estado en esas. No cierre sus oídos a la voz del Señor, no cierre su corazón a la voz del Espíritu Santo. No se queje, más bien adore. No se queje. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Tú lo sabes todo, tú tienes control de todo, Señor. Y empiece a cantar: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Empiece a cantar, a adorar al Señor. Salmo 46. Nunca abandone la fe. Les estoy diciendo qué no hacer durante el problema. Nunca abandone la fe. No tome decisiones apresuradas que después le van a hacer arrepentirse. No tome decisiones apresuradas. No le dé lugar al resentimiento, menos le dé lugar al diablo. Personas, mujeres, he conocido mujeres que el marido les fue infiel, y entonces, para vengarse de ellos, van y después, terrible. Por último, en los pocos minuticos que me quedan, cuarto punto: ¿cómo salir del problema? Recuerden que el título es ¿cómo salirse del problema o cómo salgo yo del problema? Entonces, ¿cómo salgo yo del problema? Primero que todo, recuerde lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:26. Dice, Romanos 8:26, dice la palabra: y de igual manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso. Recuerde que Dios siempre tiene el control. ¿Cómo voy a salir del problema? Recuerde que Dios siempre tiene el control, que Dios está capitaneando el barco, que Dios está conduciendo la nave, que Dios es el piloto. Recuérdelo siempre. ¿Cómo creen ustedes que salió Job del problema? Él salió interiormente, su vida estaba fortalecida. De ahí en adelante, todo lo que le vino a Job, ya algo peor no le podía venir. ¿Cómo estaba la fe de Job? Fortalecida. Él estaba bendecido. Si él le dice a su esposa, cuando está ya rascándose con un tiesto de barro, un pedazo de teja de barro, del desespero, y le dice a su esposa: como cualquier mujer fatua has hablado. Ahora, la sabiduría de Job, su confianza en Dios, su temor en Dios, su esperanza en Dios era al 100%. Si antes estaba al 99%, ahora estaba al 100%. ¿Cómo sale del problema? Recordemos que aún un pequeño problema nos puede prevenir de un problema mayor. Sí. Usted hizo una inversión, me estoy inventando un ejemplo. Usted hizo una inversión pequeña. Yo no sé si a usted alguna vez le habrán hecho eso que llaman el paquete chileno. ¿No? ¿Nunca? A mí sí. A mí sí. Un día me ofrecieron algo, no era ni robado ni nada, sino, y ese día perdí como 15,000 pesos. Hoy en día, cuando alguien viene a ofrecerme algo, yo más desconfiado, porque no quiero volver a perder ni 15,000 ni nada. Y entonces alguien viene con, ¿sí?, que mire que esto, que aquello, que una inversión, que manera de… A mí me ofrecieron
DMG. Yo dije, eso no puede ser tan bueno. Y a mí me llegan, ahora les llegan a uno los mensajes, que mire que va una prima que lleva un trasteo y que lleva $500,000 y una lavadora y una secadora y que se quede con eso, pero que le devuelvan, no sé. De una vez le doy clic borrar. Un problema pequeño nos puede prevenir de uno más grande. Cuando a Josué lo engañaron los gabaonitas, de ahí para adelante ya no lo volvieron a engañar. Y él dice, escogeos pues a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queridos hermanos, recuerde que los problemas nos enseñan a hacer mejor las cosas y hacerlas de forma correcta. Sí, Señor. Un día, si me extiendo un par de minuticos, no me vaya a mirar mal. No se vaya a ir sin despedirse. Un día, en una brigada médica, hace años, estaba yo ayudando a hacer los exámenes, la historia, porque no eran exámenes, la historia. Y entonces dijo el doctor Jonker, dijo, hágale una glucometría a esta señora. Y yo ya había hecho unas, eso es fácil, eso es lo más emocionante, porque la gente está toda nerviosa. ¿Y ahora qué me va a pasar? Y coge uno esa cacharra, le chuza ese dedo y brota la, ¿no? Tranquila, su merced, eso no le va a pasar nada. Y yo le cojo y por distraído, por yo no sé qué, había hecho esa glucometría y me chuzo yo un dedo con una aguja esas. Yo dije, después llegó una hermana que ella en su profesión es enfermera, pero ella no podía estar ahí, y le conté el caso. Dijo, espérese 3 meses, si no le pasa nada, fresco. Los 3 meses más largos de mi vida. Hasta hoy lo cuento. Ni a Carmen ni a nadie en la casa. Pero de ahí en adelante el cuidado que yo tenía, eso era, ¿sí? Entonces ella me dijo, mire, estas cositas échelas entre una botella, esas plásticas de agua, y las va echando y tal y tal. Y ella me dio unos consejos. Hasta el día de hoy los aplico. Recuerde que un pequeño problemita le puede ayudar a evitar problemas mayores. Los problemas nos ayudan a conocer mejor al Señor. Entonces, ¿cómo salimos? Buscando siempre su rostro, buscando siempre su rostro, aprendiendo a conocerlo a Él, fijando nuestros ojos en Él. Mantengamos siempre esa actitud de esperanza. Termino. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo número 40. Esta es mi última cita. Isaías 40, verso número 10. Y marque este texto, resáltelo. Isaías 40:10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos dice, voy a dejarles, leamos ese versículo también. Isaías 48. En Isaías se encuentra uno muchos textos afines con la aflicción, con el dolor, con el sufrimiento. Isaías 48:10. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Estos dos últimos versículos, uno nos dice que el Señor vendrá y recompensará y pagará, y el otro nos dice que Dios nos ha purificado. Si nuestra fe se mantiene firme, perseverante en Él, inamovible, queridos hermanos,
de verdad que Dios nos recompensará, pero podremos decir, Dios nos ha purificado, Dios nos ha santificado. Pónganse de pie y vamos a orar. Si está en problemas, si a un consejo de los que he compartido esta mañana llegó a su vida, dígale: Señor, ayúdame, Dios.